Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por vuestro interés. Bueno, como ustedes saben, acabamos de finalizar una reunión de los líderes del Partido Popular Europeo de los distintos países que conformamos la Unión, y me gustaría abordar con ustedes tres cuestiones. La primera, las prioridades de la futura Comisión Europea. La segunda, la crisis migratoria. Y la tercera cuestión que quisiera trasladarles es la situación de crisis institucional y política que vive nuestro país, que vive España en este momento. Sobre la futura Comisión, he tenido la oportunidad de tener posteriormente una bilateral con la presidenta de la Comisión, la señora von der Leyen. La he felicitado, le he expresado mi satisfacción, le he agradecido la composición de la futura Comisión, que reserve carteras como las de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a comisarios del Partido Popular Europeo. Era un compromiso en el programa electoral del Partido Popular Español con el que nos presentamos a las elecciones de junio y ganamos esas elecciones europeas. Para nosotros es muy importante que los sectores productivos estén bajo la dirección y la coordinación de comisarios del Partido Popular de Europa. Vamos a defender, pues, los intereses de nuestros sistemas productivos y esperemos que haya un antes y un después en las políticas industriales, de automoción, de energía y, por supuesto, del sector primario en todo su amplio espectro en la Comisión Europea. La segunda cuestión, como ustedes se pueden imaginar, es la crisis migratoria importante que está viviendo Europa y, de una forma muy especial, nuestra frontera, la frontera de España, concretamente el archipiélago canario y también de forma puntual Ceuta y Melilla. Ha sido uno de los grandes temas que he tratado en las reuniones con los primeros ministros, tanto el primer ministro griego como el presidente del Consejo de Ministros italiano, la señora Meloni, también con el primer ministro polaco, y mañana mismo tendré un encuentro con el líder de la CDU, el señor Friedrich Merz, en Berlín, para seguir tratando asuntos bilaterales entre Alemania y España y, muy concretamente, cuestiones en materia de migración. Es evidente que necesitamos una política migratoria firme, y eso significa una política migratoria responsable, una política migratoria humanitaria y una política migratoria europea, que distinga muy claramente entre la migración regular y la migración irregular. En nuestra opinión, el Gobierno español está renunciando a buscar fortalezas con el resto de los países de la Unión para atacar la migración irregular que se está produciendo en nuestro país. Vamos a seguir trabajando desde el Partido Popular con las reuniones con los primeros ministros europeos para buscar fórmulas y comunes denominadores en todas las políticas migratorias de la Unión, insisto, en lo que se refiere a parar el tráfico de seres humanos, el tráfico de personas y parar la migración irregular que está sufriendo la mayor parte de los países de la Unión Europea. ¿Cómo? Pues, en primer lugar, aceptando que tenemos un grave problema y, en segundo lugar, arrimando el hombro entre todos. El primero es haciendo responsable al Gobierno central de la gestión directa de los problemas de migración irregular que tiene España. En segundo lugar, buscando acuerdos de cooperación con las comunidades autónomas y, en tercer lugar, alcanzar pactos europeos que sean eficaces para disminuir la inmigración irregular que está padeciendo Europa y, muy concretamente, España. Es inconcebible que España siga sin pedir ayuda a la Comisión Europea. Es inconcebible que España siga sin utilizar todos los recursos que pone a disposición Frontex, la Agencia Europea de Costas y de Fronteras. Es inconcebible que Frontex, la pasada semana, lo pude comprobar, siga sin tener autorización para volar las aguas del archipiélago canario. Es absolutamente irresponsable que España sea el único país del sur de Europa que no tenga una política migratoria coordinada con el resto de los países de la Unión. Es irresponsable que España siga siendo el único país del sur de Europa que no tenga acuerdos bilaterales con países africanos
que son los que están sufriendo y los que están remitiendo a través de mafias miles de personas hacia las fronteras europeas, en lo que se refiere a la frontera canaria, la frontera española. Y es una consecuencia más, en mi opinión, de que el Gobierno está muy ocupado. Está muy ocupado en sus problemas personales, en sus problemas judiciales, y tiene muy poco tiempo para los problemas de Estado, siendo la migración uno de esos grandes problemas de Estado. Precisamente sobre esta cuestión quisiera trasladarles la preocupación de la dimensión internacional que las investigaciones judiciales que están abordando al presidente del Gobierno, a su familia, a su Gobierno y a su partido, y la trascendencia que están teniendo en las cancillerías europeas. Es una absoluta anomalía en la Unión Europea tener un primer ministro con una situación judicial y personal como la que tiene el primer ministro español. Es una anomalía tener un primer ministro que tenga a su mujer imputada por corrupción, a su hermano imputado por corrupción, a medio gobierno señalado en centenares de informes de la Guardia Civil ya en sede judicial y al partido del Gobierno también investigado. Todo ello, insisto, investigado en las distintas sedes jurisdiccionales, investigado en los juzgados de la Plaza de Castilla, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Por ahora, por actividades que ya suman 4 causas judiciales y 15 delitos investigados. A lo que se suma la queja de la Fiscalía Europea ante la falta de medios y de cooperación del Gobierno de España por las investigaciones abiertas sobre el uso de fondos europeos. Y además, como ustedes saben, en el día de ayer, por primera vez, en 46 años de democracia en España, el fiscal general del Estado ha sido imputado por el Tribunal Supremo. El propio fiscal ha venido a confirmar que se va a mantener al frente del Ministerio Fiscal, y la pregunta que nos hacemos todos los españoles en este momento es cómo va a poder defender la legalidad quien está imputado presuntamente por saltársela. La pregunta que nos hacemos todos en España es ¿qué puede haber más grave para un fiscal que el máximo tribunal de tu país te esté investigando? Hemos visto además como un agravante que el Gobierno no va a solicitar el cese, sino que el Gobierno le interesa que este fiscal general del Estado imputado continúe en su cargo. Hemos visto cómo el Gobierno no va a activar el artículo 31 del Estatuto Fiscal, que daría lugar a un cese por incumplimiento grave de sus funciones. Lejos de activar las competencias del Gobierno de acuerdo con el Estatuto del Ministerio Fiscal, el Gobierno ampara tener un fiscal general del Estado investigado por el Tribunal Supremo. Pues bien, es evidente que estamos ante una situación sin precedentes en el Estado de Derecho español, y también, por si fuese poco, en el día de ayer hemos vuelto a sumar otra noticia, y es que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido ante el Supremo la imputación del que fue el número 2 del presidente Sánchez por cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. Por todo ello, ustedes se pueden imaginar que los colegas europeos han mostrado su preocupación por la situación judicial del Gobierno de España y también del entorno del presidente del Gobierno de España. Es evidente que esto ya lo conocen todos los medios de comunicación europeos. Estamos con un enorme daño reputacional hacia nuestro país y lamento profundamente que España sea protagonista
en los principales medios de comunicación internacionales por esta situación de urgencia vital en la que se mueve la política y la situación institucional de España. Y por último, ya saben que desde hace mucho tiempo traslado mi preocupación por el Estado de Derecho en España. Como saben, me he pronunciado desde este mismo atril hace algunos meses y en diferentes ocasiones sobre la ley de amnistía. Ley de amnistía que ya sabemos más cosas. Esa ley de amnistía no ha sido aplicada en su totalidad por el Tribunal Supremo. Esa ley de amnistía ha sido recurrida por el Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional. Ha sido recurrida también por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Pero es que después de esto, y muy recientemente, se ha modificado la ley en España para disminuir las penas a los condenados por terrorismo al objeto de buscar los 6 votos de Bildu para los presupuestos. Y después de esto, hace 48 horas, el Gobierno también ha votado en Cortes a favor de que los condenados por terrorismo puedan proseguir en las listas electorales sin solicitar previamente el arrepentimiento por sus actos terroristas. En fin, estamos pues ante una situación en la que nunca habíamos vivido, insisto, y todo esto unido a la imputación del fiscal general del Estado y a la defensa del Gobierno para su permanencia profundiza en nuestra preocupación por la situación del Estado de Derecho en España. Lo que está pasando en España no es una polémica doméstica, porque la justicia española es justicia europea. La prensa española es prensa europea y la salud de la democracia en España es la salud de la democracia de la Unión. Y el deterioro democrático nunca puede convertirse en una rutina asumida y asumible, ni asumida por los ciudadanos, ni asumible por quienes tenemos la responsabilidad de evitarlo. Y por eso vamos a insistir, vamos a seguir protegiendo el Estado de Derecho en nuestro país y vamos a evitarle a la Unión Europea que la cuarta economía del euro se vea envuelta en una situación judicial que afecta al presidente del Gobierno, a su familia, al Gobierno y al partido del Gobierno, como nunca había ocurrido en nuestros años largos de democracia. Y sin ir más lejos, hoy también, después de los sumarios que constan en la Audiencia Nacional, pues hemos tenido la constatación de que el presidente del Gobierno conoció y autorizó la entrada en el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, la señora Delcy Rodríguez, cuando estaba prohibida esa entrada de acuerdo con las decisiones de la Comisión Europea. En ese lugar, en el aeropuerto de Barajas, allí estuvo el número 2 de Sánchez, ahora pendiente de su imputación por el Tribunal Supremo. Allí también estuvo un ciudadano, hoy en prisión en una cárcel española, y la documentación judicial que está disponible se puede deducir posibles actividades ilícitas que tuvieron lugar en esa reunión ilegal en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana. En fin, es evidente que estamos ante una urgencia vital desde el punto de vista institucional. Y dado que el Gobierno está en minoría, la responsabilidad también se extiende a sus socios, a los socios del Consejo de Ministros con los que gobierna y a los socios parlamentarios con los que intenta sacar algunas iniciativas legislativas adelante. Queda por ver quién permanece al lado del Gobierno, embarrándose y embarrando la vida política española, y yo le aconsejo a sus socios que revisen su posición y que sean coherentes con algunas de sus decisiones anteriores y que tengan en cuenta que al final los cambios en los países a veces son inevitables y, en mi opinión, un cambio político en España es inevitable en este momento.
Durará más o durará menos. Dependerá del presidente del Gobierno, de su Gobierno, del ritmo de las investigaciones judiciales y del apoyo de sus socios de Gobierno y de sus socios parlamentarios. Pero, en mi opinión, el cambio político en España es inevitable. Bien, hasta aquí lo que les quería trasladar y, como hemos quedado, creo que hay alguna pregunta que ustedes quieren formularme. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Guillermo Pascual, de Antena 3. Me gustaría preguntarle, lo primero, en el tema migratorio, por los centros de deportación fuera de la Unión Europea, la propuesta que está llevando a cabo la señora Meloni. En un comunicado del Partido Popular Europeo vemos que se respalda esa opción y que se pide extraer lecciones de lo que está haciendo Meloni con Albania. Le pregunto, ¿este caso de Meloni con Albania es un ejemplo para usted? Y una segunda pregunta sobre el tema del fiscal general del Estado, saber si desde el Partido Popular se plantean algún tipo de movimiento para exigir el cese del fiscal. Gracias. Desde hace tiempo, como les decía, vengo visitando países. Empecé en Grecia, proseguí en Italia, estuve en Polonia, en Varsovia la semana pasada y mañana mismo acudiré a Berlín. La inmigración irregular es uno de los segundos problemas que padece la Unión Europea en este momento. Hemos de luchar todos juntos contra la inmigración irregular. Hemos de tener una política a favor de la migración regular, aquella que viene con permiso, que viene con un contrato de trabajo, aquella que se hace de forma honesta y conforme a ley. Y hemos de ser contundentes contra la inmigración irregular, con el tráfico de personas y contra las mafias que trafican con personas previo pago, muchas de ellas que se mueren ahogadas o por otras causas antes de llegar a la Unión Europea. Los líderes europeos cada vez son más conscientes y esta preocupación es creciente, constante y continua. No distingue de ideologías. Estamos hablando de decisiones excepcionales, como las que ha tomado el canciller alemán. Estamos hablando de otras decisiones, como las que está valorando el primer ministro polaco. También decisiones que ha tomado el primer ministro griego, la presidenta del Consejo de Ministros italiana. Estamos, por lo tanto, ante no problemas ideológicos, sino ante problemas objetivos. Y es cómo paramos la inmigración irregular de miles de personas hacia territorio europeo. En mi opinión, debemos de reforzar los acuerdos de cooperación entre los países de origen y los países de destino. Y como español y, por lo tanto, como europeo del sur de Europa, me preocupa muchísimo nuestra relación con los países africanos. Debemos de llegar a acuerdos bilaterales entre la Comisión Europea, entre la Unión Europea y los Estados miembros con países que están sufriendo distintas dificultades humanitarias y también la actitud de las mafias. Me refiero a Mauritania, a Senegal y a otros países. En consecuencia, lo que les puedo decir es que no hay fórmulas mágicas, pero no hay una política más inhumana que la falta de política migratoria. Y España hoy no tiene una política migratoria. Y España no está trabajando con el rigor de sus socios ante la inmigración irregular. Por tanto, vamos a apoyar las soluciones que los líderes de la Unión Europea acuerden y, evidentemente, España tiene sus propias particularidades que no tienen otros países que pueden solventar sus problemas con fórmulas distintas. Tenemos un problema enorme en Canarias desde hace mucho tiempo. No hemos activado las ayudas ni los instrumentos de Frontex. Los aviones de Frontex, la semana pasada estuve en la sala, comprobé que no están volando aguas del archipiélago canario, sí estaban volando aguas del sur de Andalucía. Ahí tiene que haber alguna explicación y el Gobierno se niega a darla y, en consecuencia, les traslado que en este momento, para los responsables
los mandatarios responsables de los países de la Unión Europea, luchar contra la inmigración irregular debe ser una prioridad, buscando los consensos y las soluciones más correctas en cada país y en cada frontera. No es lo mismo la inmigración irregular que está padeciendo Polonia a través de Rusia o Bielorrusia que la que está padeciendo España por la incapacidad del Gobierno de llegar a acuerdos con países africanos y por determinadas actitudes del Gobierno de Sánchez de efectos llamada que están produciendo un colapso enorme en nuestras Islas Canarias. Sobre la situación del fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado lleva desde hace mucho tiempo en una situación atípica. Ha sido el fiscal más polémico de la democracia en nuestro país. El Tribunal Supremo ha tenido que anular algunos de los nombramientos que ha hecho con anterioridad y ayer, en vez de presentar su dimisión irrevocable, lo que ha dicho es que se va a quedar, que va a seguir, que va a proseguir, que va a insistir y, como comprenderán, en este momento tenemos un problema dentro del Estado de Derecho en nuestro país de primer nivel. Y es que el fiscal general del Estado es el ministro número 23 del Gobierno y el Gobierno no quiere utilizar las prerrogativas del Ministerio Fiscal, del Estatuto del Ministerio Fiscal, para cesarle por incumplimientos graves. En consecuencia, estamos ante un fiscal general del Estado sentado en un banquillo delante del Tribunal Supremo. Eso va contra el Estado de Derecho en España y debemos de denunciarlo con absoluta contundencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Feijóo. Teníamos una pregunta sobre los centros de deportación y no me ha quedado muy claro su posición con respecto a esos centros, si está usted de acuerdo en que se pueda exportar a las personas que solicitan asilo a ese tipo de centros. No me ha quedado muy claro. Y ahora voy con las dos preguntas que teníamos pactadas los compañeros. Anticorrupción ha pedido al juez que rechace la querella del PP contra el PSOE por estar basada en testimonios anónimos. Le quería preguntar su opinión al respecto. Y el Gobierno le ha planteado al PP volver a la mesa de negociación, me parece que el próximo martes, para la ley de extranjería. Le quería preguntar si van a acudir a esa cita. Gracias. Mire, le insisto en todo lo que le he referido a su compañero desde el principio hasta el final. España es el único país del sur de Europa que no tiene una política migratoria. España no está luchando contra la migración irregular. España no está activando las herramientas que la Agencia Europea de Fronteras y Costas facilita a otros países miembros. España no tiene ningún acuerdo bilateral con países africanos para disminuir el éxodo de personas a través de mafias y de traficantes de seres humanos que traen a esas personas, algunas de ellas muriéndose en alta mar, a las aguas de Canarias. España no deja volar a los aviones del Frontex en espacio aéreo español, europeo, en lo que se refiere a Islas Canarias. España se está quedando sola en la política migratoria europea. Y mientras que los países y sus dirigentes están buscando puntos de acuerdo para luchar contra la política de migración irregular, Sánchez se está quedando solo en este debate. Y por eso llevo 3 países visitados y mañana el 4º para buscar alianzas contra la inmigración irregular en Europa, porque me preocupa mi país, como es natural, dada la mayor crisis que ha sufrido las Islas Canarias en su historia. Les recuerdo los datos. Durante los 8 o 9 años de mandato del Partido Popular anteriores al señor Sánchez, la media de inmigración irregular que entraba en Canarias no llegaba a 2.000 personas al año. Este año, según datos Frontex, supera las 30.000. La previsión a final de año
puede superar las 50.000. Es evidente, por tanto, que no hay una política migratoria y no hay una estrategia contra la migración irregular en mi país. Sobre lo que usted refiere del fiscal anticorrupción, verá usted, la diferencia entre un partido democrático y un partido que cree en el Estado de Derecho y el Gobierno de España ha de ser muy clara. Los partidos democráticos debemos de respetar las decisiones de la Fiscalía y de los órganos jurisdiccionales de nuestro país. Y, por supuesto, que la respetamos. Quiero decirle dos cosas. Algunos de ustedes han publicado recientemente en nuestro país informaciones gravísimas sobre una presunta financiación irregular del Partido Socialista. Además, con audios de personas que han acreditado testimonios. Si tenemos alguna duda sobre alguna actuación ilegal, irregular del Partido Socialista dentro de un contexto de un sumario que está en la Audiencia Nacional, parte de él probablemente en el Tribunal Supremo y en otros juzgados de la Plaza de Castilla, nuestra obligación es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Por tanto, lo importante cuando se presenta una denuncia no es cómo empieza, sino cómo acaba. Y veremos cómo acaba. Veremos cómo acaba esa denuncia, veremos cómo acaba esa información, veremos cómo acaban esos audios y veremos si el Partido Popular cumplió con su obligación poniéndola en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en mi opinión, el Partido Popular cumplió con su obligación. Pero le reitero, hay algunas informaciones periodísticas que inicialmente se archivan porque considera un fiscal que no hay información suficiente y que posteriormente se reactivan cuando ustedes u otros actores acreditan que esa información se ha complementado y completado para que prosigan las actuaciones judiciales. Por consiguiente, hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer y le puedo asegurar que lo importante no es cómo se inicia una actuación judicial, sino cómo acaba. Bueno, pues muchísimo. Verá usted, nosotros no solamente hemos tenido reuniones con el Gobierno, le hemos presentado un documento al Gobierno en representación de 14 comunidades autónomas en las que se incluye el Gobierno canario. El Gobierno ha desechado nuestras propuestas, nuestros argumentos y nuestros acuerdos de consenso. Me gustaría que el Gobierno haga alguna propuesta. En este Consejo Europeo se va a volver a hablar de inmigración. Quizás después de este Consejo Europeo el Gobierno pueda mover ficha. Pero las cuestiones que acabo de referir se las vuelvo a reiterar. España no tiene una política de inmigración homologable al resto de los países de la Unión Europea. España es el único país del sur de Europa que no tiene una política de inmigración clara frente a la inmigración irregular. Y esa política de inmigración tiene que tener tres elementos. El primero, la gestión directa de los problemas de inmigración irregular por parte del Gobierno central, que es el que tiene las competencias. La segunda, la procura de acuerdos de cooperación con las comunidades autónomas. Y la tercera, la implementación de los acuerdos de los primeros ministros de la Unión Europea en materia de inmigración irregular en el conjunto de la Unión. Cuando el Gobierno acepte sus responsabilidades, seguro que se puede sentar para analizar el documento que desde el 10 de septiembre tiene a su disposición, firmado por el presidente del Gobierno de Canarias y, en mi caso, en representación de muchos presidentes autonómicos, de la mayoría de presidentes autonómicos de España. Pues muchas gracias. Y que ya le acabo de reiterar que yo le contesto sobre las competencias y las responsabilidades que tiene España. En España, en este momento, nuestro problema es Canarias y a ese problema le tenemos que responder. Nuestro problema es Frontex y nuestro problema son convenios de colaboración con los países de origen.
pero me parece que los titulares de los gobiernos europeos hacen muy bien dedicar este Consejo en ver cómo podemos afrontar y luchar contra la inmigración irregular. No hay una solución mágica ni una solución igualitaria y mimética entre todos los países, pero lo que no podemos en ningún caso es no tener política migratoria y quedarnos aislados. Y España en este momento es un país que está aislado en sus políticas migratorias y, lamentablemente, creo que eso no es bueno para los intereses de España y mucho menos para la situación que está pasando Islas Canarias y ya puntualmente Ceuta, Melilla, Baleares, Andalucía, Murcia, Valencia, etc. Hagamos una política migratoria de adultos. Busquemos soluciones entre los países miembros y no nos quedemos aislados fuera del consenso europeo. Muy bien.